¿Ya? Muy bien, entonces como siempre, escuchen por favor, como siempre hemos empezado y debemos recordar anatomía, ¿ya? Hablando de próstata, como saben ustedes, una glándula accesoria del sistema reproductor masculino, del tamaño de una nuez, se localiza alrededor de la porción prostática de la uretra. Su función, como saben, es producir fluido prostático por el semen, que en combinación con el esperma compone el óvulo. La función principal del fluido prostático es activar las células espermáticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción. Anatómicamente la próstata va a estar compuesta por un istmo, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El istmo de la próstata se va a encontrar anterior a la uretra. Este va a estar compuesto generalmente por tejido fibroso y muscular con un poco nulo tejido glandular. Los lóbulos izquierdos y derechos van a estar separados anteriormente por este istmo y posteriormente por un surco longitudinal que se extiende sobre la línea media y la cara posterior de la próstata. Ok, cuando hablamos de próstata también tenemos nosotros que hablar como imagenología de anatomía imagenológica de la próstata. Para empezar, el estudio específico para valorar próstata es el ultrasonido. No vamos a ver la próstata en una radiografía simple, no vamos a ver la próstata, bueno, en una TAC de contraste sí la vamos a poder ver, también en una TAC sí. En una radiografía con contraste podríamos verla, ya una cistoscopía, que se van a ir, se ingiere, se le hace ingerir al paciente, ¿qué se llama eso lo que les hacen ingerir? Contraste y van sacando diferentes tomas, ¿ya? Pero el estudio específico para valorar, para saber qué patología tiene el paciente es predominantemente el ultrasonido. Antes de hacer un estudio ultrasonográfico, a todo paciente se le pide por lo menos una evaluación prostática de ecografía a partir de los 40 años para adelante, saben ustedes, ¿no? Que ya puede tener como patología principal un CA de próstata. Esto va combinado con un laboratorio que es el PSA, que es el antígeno prostático específico, y obviamente por un tacto rectal, porque nosotros primero hacemos una evaluación clínica, semiológica, y luego nos respaldamos con laboratorios o con los estudios imagenológicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros valoramos, tenemos un paciente con clínica de dolor, con hematuria o con alguna otra patología, entonces lo que tenemos que hacer es primeramente un tacto rectal. Algo que no sé si saben ustedes, creo que todavía no pasa en urología, ¿no? Cuando hagan un tacto rectal y sientan la próstata como si tocaran la punta de su nariz, toquen la punta de su nariz, se siente blando, ¿verdad? No es blando como tocar el cachete, obviamente, pero esa es más o menos la consistencia que tiene la próstata cuando hagan un tacto, ¿ya? Si ustedes llegan a tocar y tocan como su frente, entonces sientan que necesitan pedirle otro estudio al paciente, ya sea un antígeno específico o un ultrasonido, para descartar cualquier otra patología, y como les dije, otra patología, cáncer de próstata, ¿ya? O una hiperplasia prostática, que empieza así en realidad. La próstata va creciendo y llega a ser cáncer. Entonces, para valorar próstata, nosotros, los imagenólogos, vemos tres zonas, ¿ya? Son las que están acá. La zona periférica, la zona central y una zona de transición. Entonces, acá se describe. La zona periférica es la más extensa, se expande desde la cara posterior, envolviendo la uretra posterior. Normalmente la zona periférica tiene un porcentaje elevado del 65% porque es en esta zona donde se llega más preponderante el CA prostático, ¿ya? Entonces acá nosotros encontramos la hiperplasia prostática, ya puede ser benigna, maligna, y posterior un CA de próstata. La zona central se va a encontrar en la base y va a envolver los conductos eyaculadores. Y la zona central entre un 15 a 20% de cáncer de próstata. Y la zona de transición es corta y rodea la porción proximal de la uretra prostática superior al canalículo seminal.
Y los folículos seminales es un punto de unión entre el conducto eyaculador y la uretra, ¿ya? Okay. Entonces, entrando a anatomía ecográfica, como hablábamos, todo esto lo que está marcado es la próstata. Como siempre les he dicho, para hacer un estudio imagenológico siempre vamos a requerir entre 2 a 3 cortes. En la próstata, como en la vejiga, nosotros tomamos 3 formas de corte. Uno que va a ser longitudinal, uno que va a ser AP y otro que es el transversal. Nos damos cuenta, ¿verdad? Este es longitudinal, este es el AP y este es el transversal. Eso me va a servir para, uno, medir dimensión, forma, tamaño, ¿ya? Entonces, en ecografía, glándula elíptica de forma de nuez, bordes lisos y un patrón de ecos internos homogéneos. Las dimensiones, tiene un ancho de menor a 45 milímetros, una profundidad menor a 35. Su longitud es menor a 35 milímetros con un volumen menor a 25 ml. El peso prostático va normalmente entre los 18 a 20 gramos. Cuando vean una próstata más de 25, presten mucha atención, ¿ya? Porque ya les dije, si es una hiperplasia prostática puede generar y llegar a ser un CEAP de próstata. Entonces, como veíamos, ultrasonido, hay 2 formas de hacer un estudio ultrasonográfico para próstata. Uno es el transabdominal, que es por arriba, y el otro es el transrectal, ¿ya? La mayoría de las veces se hace el transabdominal porque los varones no quieren hacer el transrectal, ¿ya? Pero por lo menos hagan uno, ¿ya? Aunque no quieran hacer el transrectal. El transrectal es el más específico, se ve con más proyecciones a la próstata, pero pidan un transabdominal, ¿ya? Para hacer un estudio transabdominal necesitamos obligatoriamente que el paciente, primero, intestino que esté limpio, porque el gas o el meteorismo nos va a dificultar la visibilidad. Y otra de las cosas que necesitamos que vengan con una vejiga llena. Hablábamos, ¿verdad?, de la capacidad funcional de la vejiga. En este caso, para valorar próstata, necesitamos que tenga una capacidad máxima, o sea, que la vejiga esté más de 3.000 ml. Ya que el paciente diga, ya no me aguanto, ustedes tienen que decir ahí donde hacerle el estudio imagenológico, ¿ya? Obviamente transabdominal, ¿no? No le van a pedir vejiga llena en un transrectal, porque de nada les sirve la vejiga llena, más bien les va a dificultar. Entonces, pedimos que tenga vejiga llena porque el líquido que se genera, que se acumula en la vejiga, nos sirve de una ventana acústica para nosotros poder valorar mejor a la próstata. Entonces acá vemos una próstata en un corte transversal y acá en un corte longitudinal, ¿ya? Nos damos cuenta cuál es la diferencia, ¿verdad? Si yo les pondré una imagen y les decía qué corte es este, ustedes se dan cuenta cuál es longitudinal y cuál es transversal. ¿Qué? Este es transversal, hasta dice el nombre. Transversal. Es un corte que es como si viéramos la próstata de frente, así. Y longitudinal vemos a esta forma, así. Es lo que pasa con todos los estudios, con todos los órganos. Igual útero lo vamos a ver como si estuviéramos nosotros abriendo la cavidad vaginal y vemos el útero. Si lo vemos longitudinal lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver la diferencia en una ecografía transabdominal, el corte de la ventana es de esta forma, que es anteroposterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque el transductor está viniendo con los haces de arriba para abajo. En cambio, en una ecografía transrectal se da la vuelta y obviamente el campo de visibilidad es mayor porque el ecógrafo, la banda que entra es más delgada, ¿ya? Y obviamente tiene que ocupar más espacio, ¿ya? Es la única diferencia. Pero obviamente ese es el más específico para valorar próstata porque es transrectal y no nos impide nada. O sea, no va a haber, obviamente en este tipo de estudio igual le tiene que pedir al paciente que venga con intestino vacío, ¿no? Si no en medio estudio, pues vamos a tener problemas.
Ojalá fueran solo gases. Ya, entonces entrando a las patologías prostáticas, la más conocida es la prostatitis, ¿ya? El paciente va a venir con un dolor al orinar, va a referir hematuria, va a referir fiebre, va a tener tenesmo. Entonces estas patologías se la pueden incluso confundir hasta con una infección urinaria, ¿verdad? Entonces ya les he dicho, ante cualquier duda es mejor pedir laboratorios o pedir un estudio imagenológico y así para estar más seguro. Entonces, ¿qué es la prostatitis? Como su nombre dice, una inflamación de la próstata que puede estar asociada o no a una infección bacteriana. Estas se van a clasificar en agudas, que pueden ser bacterianas, crónicas, bacterianas y no bacterianas. La más conocida es la prostatitis bacteriana aguda. Está volcada, ¿ya? La etiología normalmente es E. coli. Cuando nosotros vemos esta causa, normalmente lo vemos en pacientes que son, que tienen relaciones por vía anal, ¿ya? Entonces normalmente se encuentra este tipo de patología. También por Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, enterococos, los más comunes, pero es E. coli, como siempre. Y la patogenia obviamente va a ser por una infección vía uretra, por reflujo de la orina que está infectada, por vía linfática o vía hematoma, ¿ya? Entonces acá pueden ver una próstata que es normal, y acá podemos ver una prostatitis, que obviamente hay aumento de volumen, en la ecografía se va a ver, ahora vamos a ver bien eso. Entre las manifestaciones clínicas, como les decía, fiebre, calofríos, afección de estado general, tisura, polaquiuria, puede haber hematuria, urgencia miccional, pérdida del chorro miccional, porque obviamente si vas a sentir dolor no vas a tener la misma fuerza, ¿verdad?, para orinar. Entonces en el ultrasonido va a haber una próstata primeramente aumentada de tamaño con zonas heterogéneas que pueden ver acá. Cuando el cuadro se va agravando, va a pasar de ser una prostatitis aguda a ser una prostatitis crónica. Vamos a ir evidenciando zonas de calcificación, que ya acá, por ejemplo, ya tenemos una zona de calcificación. ¿Cómo sé que es una zona de calcificación? Porque me genera una sombra acústica posterior, porque ya se va haciendo sólido, ¿verdad? Entonces, por eso sé que es una calcificación. Entonces, estas zonas ya se va calcificando, zonas heterogéneas, ¿ya? Y aumento de volumen, obviamente. Ahora, cuando hablamos de una prostatitis bacteriana crónica, como les decía, seguimos con la etiología, ¿no?, que obviamente Enterococcus, Bacillus negativus. Patogenia puede ser un antecedente de una prostatitis bacteriana y por las mismas vías que habíamos hablado, ya sea por hematógena, linfática o por relaciones sexuales. Okay, la clínica obviamente va a mejorar, va a empeorar, ¿no?, si es crónica. Infecciones por infecciones recurrentes, va a haber mayor disuria, mayor polaquiuria, urgencia miccional. ¿Qué se llama tu compañero? Si te vas a dormir, puedes ir a tu casa, ¿ya? Va a haber dolor perineal o suprapúbico. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como les había dicho, en una prostatitis bacteriana de forma crónica ya va a presentar zonas calcificadas. Entonces podemos ver acá más zonas calcificadas que me van a proyectar sombra acústica posterior. Y obviamente la próstata se va a ver de mayor tamaño, ¿no? Va a haber más dolor, más clínica. Entonces eso tienen ustedes que ir valorando. Si ustedes van a estudiar, van a hacer imagenología, no van a valorar mucho la clínica, ¿no? Pero obviamente se van a dar cuenta porque el paciente les va a referir. Porque el ser imagenólogo no los deja de ser médico. Entonces les va a decir, doctor, tengo esto, entonces ustedes ya se van a guiar a una patología. Ok, complicaciones de una prostatitis. Como siempre, si no está bien tratada, si no ha recibido la medicación adecuada, vamos a hacer un absceso prostático, que son las complicaciones, ¿ya? Entonces, por etiología, siempre E. coli, estafilococcus, gonococcus. Usualmente en pacientes con inmunosupresión, que sean diabéticos o que tengan alguna patología como cáncer, ¿ya? Normalmente estas patologías ya se las ve en pacientes entre la quinta y sexta edad de vida, y la presentación, como siempre, disuria, fiebre, dolor, retención urinaria, hasta puede presentarse piuria. Esto lo vamos a valorar nosotros con un simple examen de orina, ¿no? Si vemos todas estas afecciones con hematuria, piuria,
y un hemograma, entonces nos estamos encontrando ante una afección prostática, renal o de vías. La próstata va a estar friable y blanda. Acá nosotros, ¿cómo diagnosticamos? Yo les dije, una próstata normal, nos tocamos la punta de la nariz y es una próstata normal. Si es dura como la frente, estamos ante una hiperplasia prostática, posible cáncer. ¿Cómo es friable? Si yo me toco el cachete y entra, entonces es un absceso prostático y obviamente el paciente va a sentir mucha molestia. Incluso no va a querer revisarse porque es una zona edematosa, inflamada, pero si logran hacer esto y tocan una zona friable, así como su cachete, acuérdense, están ante un absceso prostático. Ya, los hallazgos en la imagen. Esto normalmente lo vamos a ver por una ultrasonografía transrectal, ya que es el método más confiable, obviamente. Va a haber áreas hipoecoicas mal definidas dentro de la glándula mal definida. ¿Por qué? Porque si un absceso, ¿qué es lo que tiene un absceso? Entonces va a tener pus, va a tener algo más, ¿no? Entonces no vamos a poder valorar en su forma, en su tamaño, en su extensión bien de la próstata, porque esto está obviamente con un proceso inflamatorio. Puede haber ecos dentro de estas colecciones que son como basuras que se ven. ¿Logran ver esta imagen? Son como basuritas, esos son ecos. No producen sombra acústica posterior porque no es una calcificación, es el proceso inflamatorio del absceso lo que está provocando estas imágenes ecogénicas. ¿Qué más? Si van a pedir un TAC con contraste, son áreas bien definidas y podensas que ven acá. Pero lo que quisiera que aprendan es la ecografía, ¿no? Que vamos a ver antes, una ecografía transrectal, una transabdominal. Ya estos estudios, la TAC, las resonancias, son estudios más de especialidad, pero obviamente lo tienen que saber, ¿no? Ok, cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, que también es otra de las patologías más recurrentes en pacientes mayores de 40 a 45 años, ¿a qué nos referimos? Un crecimiento anómalo del volumen a partir de los nódulos hiperplásicos benignos. Afecta más la zona de transición y la zona periuretral. Ya a los 60 años aumenta el 50% de los hombres que tienen hiperplasia prostática benigna y a los 90 años es más, a un 90%. Entonces, la etiología no se sabe exactamente cuál es, pero se dice que requiere de andrógenos, pero no es la causa directa, ¿no? Los síntomas urinarios bajos, disuria, nicturia, frecuencia miccional aumentada, va a haber tenesmo, puede o no haber hematuria, depende del grado, porque no se olviden que la hiperplasia prostática se divide en grados, ¿ya? Eso lo van a ver cuando lleven urología. Entonces, ¿qué vamos a ver a la imagen? Que puede ser una ecografía transrectal o transabdominal. Cuando sea transabdominal, con proyección intravesical, vamos a ver un aumento de volumen que va a ser mayor a 30 cc. Van a haber grados de crecimiento prostático. Estas se van a dividir en 4 grados, ¿ya? El primer grado va a ser de 20 a 40, depende al volumen prostático. Cuando es grado 2, no necesitan aprendérselo esto de memoria, pero obviamente se los estoy poniendo porque van a llevar en algún momento urología y lo deben saber, ¿ya? Entonces, cuando es un grado 2, hay un aumento del 41 a 60 cc del volumen prostático, grado 3, 61 a 80, y grado 4, que ya llega a ser hasta un CA de próstata, tiene que ser un volumen mayor a 80 cc. La glándula se va a ver central, hipoecoica, y pueden haber calcificaciones dentro de ella. Ven que la próstata adopta una forma de un corazón, es así que se ve una hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Para nosotros saber si es benigno o maligno, ya si está haciendo un CA de próstata, le vamos a pedir un antígeno prostático, que es el único que nos va a dar el resultado final. Ok, acá podemos ver entonces una hiperplasia prostática y aumento del volumen. Esto es un corte longitudinal. Pueden ver todavía la forma de corazón, ¿verdad? Que es más alargada. Por eso les decía, si es transversal la vamos a ver de frente, si es longitudinal la vamos a ver así o de esta parte. Depende cómo pongan el transductor, ¿ya? Lo mismo pasa en una ecografía transrectal. ¿Se colgó? Ya. Ok.
Entonces, entrando a tumores de la próstata, que como decía, ¿no? Cuando es hiperplasia prostática, lo más recurrente es que llegue a ser un tumor de próstata. Acá podemos ver una próstata normal, que todavía se ven los bordes bien definidos, los lóbulo izquierdo y derecho definidos. En cambio, ya cuando llegamos a un tumor o un CA de próstata, vemos cualquier cosa, ¿no? No sabemos diferenciar qué órgano es incluso, solo si nos guiamos por la parte anatómica. Entonces, el más frecuente es el carcinoma de próstata, que va a presentar una imagen nodular hipoecoica con infiltrado en la zona periférica de la glándula, que les dije que es más del 85% de las afectaciones, ¿ya? Que pueden ver toda esta parte. No podemos ver zonas bien definidas, una forma normal de la próstata, como les había hablado, una forma de nuez. Entonces, acá vemos una imagen irregular de bordes mal definidos. Entonces, localizaciones más frecuentes, la zona periférica, más del 85%, ¿ya? Los signos tempranos de CA de próstata, patrón de ecos heterogéneos y áreas hipoecoicas, que podemos ver acá. Principalmente nos vamos a guiar nosotros por la clínica, ¿ya? Pacientes ya con un antecedente de un tracto rectal, como les había dicho, que es dura, que hay mucho dolor, y obviamente con un antígeno específico que sea mayor a 4 nanogramos, ya estamos nosotros ante un CA de próstata, ¿ya? Los signos tardíos de CA de próstata, contornos irregulares de glándula con discontinuidad de la cápsula, que podemos ver acá, infiltrado en las estructuras vecinas, que ya se ve muy poco de esto. Okay. Como les decía, para descartar un CA de próstata, principalmente hacer tacto rectal, hacer un antígeno prostático y pedir exámenes imagenológicos, ya sea un ultrasonido o una TAC, con contraste o no, ¿ya? Y el PSA, que es el antígeno específico. Okay, eso es todo de próstata, lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Como pregrado. Por lo demás, si les extiendo más, esto es para especialidad.